Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a nuestra cocina. Bienvenidos a Cooking Jiva. Estamos aquí hoy, una vez más, con una ilusión tremenda, con muchas ganas de presentar cosas bonitas. Y hoy vamos a hacer, ya lo que habéis visto en la portada, una super col de invierno rellena y que es deliciosa. Lo que vamos a necesitar hoy, ¿vale? Sería el caldo de verduras que tenemos siempre, que ya sabéis cómo es, que están en otros programas, pero os digo, está hecho con cebolla, zanahoria, apio y puerro. Es un caldo que resulta siempre muy dulce, muy agradable, sin sabores demasiado raros y que va perfecto para todo lo que hacemos aquí. A mí me encanta este caldo. Entonces, lo que necesitaremos, aparte del caldo, es una col de invierno. Aquí en este caso he cogido una más o menos para 4 personas, por el tamaño que tiene. Tenemos 150 gramos de mantequilla clarificada, porque necesitaremos más o menos 120 gramos, es lo que nos va a salir aquí. 2 huevos, 130 gramos de pan rallado, 2 chalotas, unas hojitas de laurel. Tengo aquí un poco de cilantro que congelé otro día de otra receta y lo voy a aprovechar para hoy, porque congelado se conserva perfectamente. Un puñadito de orégano, una lima y vamos a necesitar un trapo de cocina limpio y un cordón para ligarlo. Vamos a empezar. Aquí lo primero que hacemos es, vamos a sacar las 3 hojas de fuera de la col, que son las que están más feas, que no las queremos. Las apartaremos, no nos servirá de nada. Y vamos a poner la col a hervir en el caldo de verduras durante más o menos unos 3 o 4 minutos. Dejaremos primero por un lado, le daremos la vuelta un poco para que se cocine más o menos igual por los dos lados, porque la idea es un suave hervor para conseguir sacar las primeras hojas de fuera. Ya lo tenemos, ya le he dado la vuelta, como veis aquí he puesto por los dos lados y la vamos a sacar de aquí con cuidado para no provocar ningún accidente. Dejamos que se escurra un poco porque hay bastante caldo aquí y lo pondré aquí para que se escurra un poco y vamos a sacar las hojas de fuera y las vamos a separar. Entonces, lo que yo os decía, aquí cortamos aquí y aquí, vamos sacando las hojas que nos servirán después para rellenar con todo lo demás. Listo, esto aquí y esto aquí. 3, 4, 5 y una más con 6. Ya las tenemos, todas las que queremos. Ahora esta parte de aquí la vamos a picar y rehogarla con... aquí. Ok. Entonces, vamos allá. Lo que haremos, sacaremos esta parte durita de la col y la cortaremos aquí en 4 y le sacaremos la parte dura esta central porque es demasiado dura, no la queremos, y vamos a hacer intentar hacer una brunoise con todo lo demás. Es decir, ¿qué es una brunoise? Pues un corte en daditos muy pequeños, básicamente eso. Ok, entonces hacemos aquí cortes así y con cuidado hacemos más o menos como si fuera una juliana. Ok, ahora aquí, porque cortes en tiras largas, y ahora cortamos en cachos más pequeños y luego lo rehogamos. Ahora
Vamos, ya tenemos aquí la cocotte un poquito caliente. Vamos a verter más o menos a ojo unos 90 gramos de mantequilla que está clarificada, y vamos a poner, primero esto, la cebolla. Vamos a rehogarla un poquito. Es una shallot, con lo cual es muy suave, y las cebollas dulces que tenemos también muy buena. La dejamos aquí más o menos 2 minutos, ¿vale? Y para que coja un colorcito también, que se poche un poco, y podemos poner aquí nuestro laurel, porque el laurel no lo vamos a dejar en el relleno, pero queremos que tenga este olor tan bueno de hierbas. Las hierbas, ¿cuáles son? Pues las que queráis, las que os guste, ¿ok? Yo he cogido hoy las que teníamos aquí en casa: laurel, orégano y el cilantro congelado, y con eso ya está bien. Si tienes otras, pues puedes usar la que a ti te gustan, las que tengas. Quedará muy bien, seguro. Quiero comentar que he hecho la mantequilla clarificada, y si no sabéis exactamente lo que es, pues es coger la mantequilla de la nevera y la dejas fuera de la nevera durante unas 4 o 5 horas. Se poma la mantequilla, ¿no? La mantequilla se pone en temperatura ambiente. Ahora, cuando la llevamos al fuego a muy baja temperatura, pues se pone líquida, y la leche baja, y que todavía queda en la mantequilla, la leche se baja y la grasa queda arriba. Entonces lo que queremos aquí hoy es aprovechar nada más que la grasa, por eso la hemos clarificado. ¿Okay? Como veis aquí se ve un poco de líquido blanco en el fondo, que es la leche. Tenemos aquí ya nuestra cebolla y el laurel rehogado suficiente con lo que tenemos. Vamos a poner la col picada aquí dentro. Y claro, que se me iba a caer un poco, pues aquí está. Aquí lo vamos a remover un poco, y eso de aquí lo vamos a dejar que se poche durante unos 4 o 5 minutos para que baje un poco el volumen. Y para acelerar este proceso, lo que podemos hacer es echarle ya un poco de sal, porque la sal tiene esta característica de sacar el agua de todo lo que comemos. Cuando echamos sal en alguna cosa, pues inmediatamente empieza a perder agua. Y aquí lo que queremos es que la col pierda un poco de agua y se poche, que baje bien el volumen que tiene ahora. Tenemos esto aquí ya más o menos caliente, que es lo que estaba esperando, que se bajara un poco el volumen, la cantidad que tenemos aquí. He aprovechado el tiempo para sacar la ralladura de la piel de la lima, la ponemos aquí. El cilantro también ya picado, que como veis está oscurito, pero de sabor está perfecto. Ponemos también el orégano y vamos a remover. Huele súper bonito, súper. Os tengo que decir, esto es una receta de cordon bleu que me encanta, es deliciosa y seguro que os va a gustar muchísimo a todos vosotros. Y ¿qué vamos a hacer aquí ahora? Vamos a aprovechar, coger un cacho de papel de horno, y vamos a aplicar una pequeña capa de mantequilla por aquí, la mantequilla clarificada. Es nada más para que no se enganche, no es que vaya a añadir nada, es que no queremos que la verdura se enganche aquí. Y vamos a poner con la cara que esté untada con la mantequilla hacia abajo,
y vamos a apretar muy a conciencia para que eso baje bien, que a partir de ahora ya no vamos a remover más hasta que esté completamente cocinada. Esto es, lo dejamos aquí, tapamos y dejamos a una temperatura de más o menos, una potencia de fuego más o menos un 30% de la que tengáis, que sea flojito pero no bajo, demasiado bajo, para que se vaya cocinando suavecito, y aquí lo dejaremos más o menos unos 25 minutos para que esté muy tierna, y luego añadiremos el huevo y el pan rallado para acabar de preparar el relleno. Bueno, eso de aquí ya lo tenemos, ya hemos pasado los 25 minutos que queríamos. Tenemos nuestra col ya bien hecha, como queríamos. Como veis, tiene un color como transparente, dorado, muy bonito. Y vamos a sacar aquí nuestras hojitas de laurel, que no las queremos dentro del relleno. Vamos a apartar aquí para que se enfríe un poco. Luego vamos a poner huevo, y no queremos que eso esté muy caliente porque se va a cocinar el huevo y no nos interesa. Ahora, lo que hacemos ahora es, vamos a echar un poco de mantequilla clarificada en el trapo. Otra vez, la intención es que cuando vayamos a desmontarlo, que no se enganche. La mantequilla funcionará como una capa, ¿no? Que no dejará que se enganche las hojas en el trapo. Aquí, con eso ya está bien, y las vamos a disponer con las partes más duras giradas hacia arriba, tratando de abrir bien las hojas aquí abajo para que vuelva a formar, dar una base para que consigamos hacer una col, reproducir la col como si estuviera entera. Otra vez, aquí, así, eso, ponemos aquí y vamos a intentar reproducir una col entera y bien bonita, como si estuviera recién cosechada. Eso es, la dejamos aquí y vamos a pasar a preparar el relleno. Ya tenemos aquí, eso ya se ha refrescado un poco, no hace falta esperar mucho tiempo. ¿Vale? Vamos a añadir más o menos, ¿okay?, unos 100 gramos de la harina de rosca, de pan rallado, harina de rosca se llama en Brasil, y vamos a batir los 2 huevos y los vamos a añadir aquí también, que se queden bien deshechos. Esto huele tan bien, lástima que no estáis aquí para probarlo, pero os digo, por favor, motivaros a hacerla porque es deliciosa. Tiene un sabor súper exquisito con la lima y las hierbas. Está súper bueno. Aquí lo mezclamos bien para que esté bien distribuido el pan y el huevo por nuestro relleno. ¿Verdad? Es delicioso. Es muy bueno, de verdad. El toquecito de la lima con la mantequilla. Súper. Y ahora lo vamos a pasar aquí dentro, todo el relleno. Aquí. Ya tengo ganas de comer, de verdad.
Qué receta más chula, de verdad. Muy bonita. ¿No te parece, Dani? Delicioso. Delicioso. Bien. Ya. Ahora vamos a la parte final y muy importante, que es que tenemos que juntar las 4 partes del trapo, apretarlo bien, porque aquí vamos a hacer con que tenga esta forma arredondada, que vuelva a ser una col enterita aquí, y vamos a dar un nudo con este cordón que tengo aquí improvisado. Apretar bien, ¿vale? Porque como va a estar mucho tiempo cocinándose, para que no se suelte, bien apretado. Aquí es. Y ahora, así como está, lo vamos a meter en el caldo de verduras otra vez, que deberá estar hirviendo, y vamos a dejar ahí 45 minutos, una hora. Lo tocaremos y notaremos que está con una textura durita porque el huevo se cuaja, el pan rallado también le va a dar textura, y si necesitamos unos 15 minutos más lo dejaremos para que esté perfecto, y luego lo abriremos y ya veréis qué bonito que sale. Mirad cómo tenemos eso. Ya llevamos aquí 45 minutos. Ya le he dado un par de vueltas para que se vaya cocinando uniformemente por los dos lados, ¿vale? Y vamos a dar una última vuelta aquí. Dejaremos 10 minutos más. Vamos a hacer ahora aquí crujiente, una harina así un poco crujiente para poner encima de nuestra col para decorarla. Lo hacemos con un poquito de mantequilla, esté caliente, echamos lo que nos ha quedado del pan rallado y vamos a añadirle una pizca de sal, poquito, para dar un puntito más de sabor a nuestro crujiente. Como veis, es algo sequito, tiene que quedar así bien suelto. Y no tengo, quería poner aquí una pimienta negra pero no la encuentro ahora, entonces no la pondremos. Está aquí pues eso, un poquito de pimienta negra molida y ya lo tenemos, y luego lo vamos a poner encima de la... Esto huele divino, divino. Ya lo he parado, hemos dejado aquí que se refrescara un poquito. Lo vamos a sacar aquí, tal cual así, y lo vamos a poner en el escurridor aquí para que baje un poco el agua residual que quede. Luego lo sacaremos de ahí y os enseño cómo emplatarlo. Ya habéis visto, ¿no? Cómo está. Está súper bonito. Ahora que lo puedo coger aquí con la mano. Mirad eso. Qué maravilloso que es. Vamos a poner el platito aquí. Le vamos a dar la vuelta. Y aquí. La tenemos. Mirad eso. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito me ha salido! ¿A que os habéis quedado impresionados? Pues yo también. Se me encanta.
es súper bonito. Y aquí, ahora, nuestras pseudo migas que hemos hecho con el pan rallado. Lo vamos a poner aquí de una manera para que podamos distribuirlo bien por toda la superficie, toda la parte de arriba. Okay. Espero que con eso ya tenemos. Y estaba pensando en cómo lo podemos acompañar. Yo tenía en casa unas judías rojas que las hice para cenar ayer por la noche. Entonces he sacado una parte del caldo, la vamos a acompañar con eso, pero tú lo puedes acompañar con lo que quieras, ¿vale? Puedes hacer una salsa de tomate o una salsa de queso, un queso azul y un poco de nata. Con eso de aquí estará delicioso. Ya estamos, chicos. Nuestro super haul de hoy ya la tenemos, está lista. Voy a enseñar qué es lo que yo había pensado aquí con mi crema de alubias rojas, un poquito de la crema y el cachito de nuestra col rellena. Y Dios, qué bueno que está. Qué bueno que está. Es espectacular. De verdad. Buah. ¿Está servido? Y además tengo un hambre. Qué bueno que está. Está genial. De verdad. Espero muchísimo que os atrevéis a hacerlo. Es una preparación un poco más complicada de las que hacemos normalmente, pero es buenísimo. La recomiendo, ¿vale? Antes de iros, por favor, pasad ahí abajo dejando vuestros likes, vuestros comentarios, qué es lo que pensáis, suscripciones al canal si no lo habéis hecho todavía, activar la campanita para que recibáis notificaciones de todo lo que vamos sacando. Y no os olvidéis tampoco de, si por algún momento, por si acaso, si no nos tenéis todavía, estamos en Instagram como Cooking Jiva, nos encontraréis allá y nos podréis seguir allá también. Os esperamos muy pronto en otros episodios y os dejo aquí un grande beso y salud y hasta la próxima.